Buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Ok, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que estamos en el sur, muy buenas tardes para los que estamos en el norte. Vamos a dar inicio con esta segunda unidad que tiene como nombre Diseño del proyecto de solución. Le doy la más cordial bienvenida a este su módulo 23, en el que tendremos como propósito para trabajar en esta semana, que es lo de esquematizar el diseño del proyecto de solución. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver la viabilidad del proyecto. Vamos a determinar si su proyecto realmente es viable. ¿Con qué? Con las herramientas que vamos a estar trabajando en lo que es fase 4 y fase 5. Fase 3 y fase 4 y fase 5. Perdón. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes a todos. Entonces, para empezar, vamos a estar viendo qué es un proyecto. ¿Alguien con sus propias palabras que me pueda decir qué es un proyecto o qué entiende por proyecto? Ok, les voy a retomar un punto muy importante de lo que sucede con los espacios abiertos para el aprendizaje. Esos espacios fueron diseñados precisamente para resolver dudas, para lo que es enriquecer los conocimientos. No hay una participación mala. Lo que sí, sí saben realmente que estos espacios tienen una ponderación al final. El hecho de asistir a los espacios abiertos no indica que tengan un puntaje al final si no hay una participación activa. Eso se valora de acuerdo precisamente a esa actividad, a esa dinámica de estar participando, de estar aportando a lo que es cada uno de los temas que tenemos que llevar a cabo. Precisamente lo que yo realizo es, esas presentaciones son para ustedes, para que les puedan visualizar con respecto al contenido de información que tenemos por unidad y se les suma un poco más de información para poder ampliar lo que es los temas relacionados a las fases que ustedes van a implementar. Por eso es importante su participación. Bueno, continuando con esto, ¿qué es un proyecto? ¿Sí? De hecho, de igual forma, si tienen la posibilidad que precisamente la herramienta que tenemos como lo que es Zoom nos permite la apertura del micrófono. Para eso se ocupa esta plataforma, para que tengamos esa interacción y no a través del chat. Porque una de las plataformas que se usaba anteriormente era lo que era el YouTube, que solamente te permite utilizar el chat, pero esto no indicaba que el estudiante realmente estuviera enfrente de la pantalla. Entonces era una parte importante. De hecho, se solicitaba precisamente la apertura de la cámara para verificar que estuviera el estudiante, pues viendo las sesiones, que es una parte importante del proceso de aprendizaje. Bien, como nos comparte Marisela, es la planificación de acciones para conseguir un objetivo. Y Marcia nos comparte alternativas para dar solución a un problema de nuestro entorno. Luz nos menciona que es la planificación de algo que queremos hacer. Bien, las tres aportaciones tienen parte fundamental de lo que es un proyecto. Un proyecto en sí es un esfuerzo temporal, que como lo hemos estado comentando, un proyecto tiene un principio y tiene un final. Para llevar a cabo un proyecto requerimos de diferentes pasos para poder establecer realmente si este proyecto se esquematiza de una forma dinámica y es viable. ¿Por qué? Porque es importante la viabilidad de un proyecto. Relativamente, si un proyecto no es viable, el proyecto automáticamente se declina. ¿Y cómo vamos a saber si un proyecto es viable? Lo vamos a saber a través de todos los recursos que vamos a implementar para poder gestionar nuestro propio proyecto. Por ello es la importancia de establecer metódicamente qué es lo que vamos a requerir. Entonces, los pasos para realizar un proyecto de investigación nos da los siguientes. En cualquier proyecto de investigación, independientemente del campo científico donde se inscriban, debe de haber un problema de investigación, que era lo que nosotros elaboramos como descripción del proyecto. Realmente cuando elaboramos un proyecto de investigación, se le llama problema de investigación u objeto de estudio. En este objeto de estudio lo que hacemos nosotros es definir el problema, es decir, cuál es el problema que vamos a solventar o resolver, ya sea de índole social, ya sea de índole de un negocio, dependiendo de la forma que queramos establecer el proyecto.
Además, debemos establecer un conjunto de estrategias entre las que se encuentre la revisión de la literatura sobre la temática concreta, una fundamentación teórica según las bases de cada disciplina. O sea, cuando establecemos un proyecto ya que va a ejecutarse, tenemos que fundamentar cada una de las partes que estamos estableciendo. Si, por ejemplo, yo digo que estoy hablando sobre un proyecto de violencia, tengo que yo fundamentar desde qué libros yo tomo que realmente hay violencia, de qué autores o en qué artículos o en qué páginas fundamentar correctamente lo que estoy estableciendo. Es como que yo pusiera que un 70% de las mujeres son violentadas. Tengo yo que fundamentar dónde dice eso para que yo pueda establecerlo. Todo esto nos va a dar la pauta de tener un proyecto exitoso. Bien, la descripción del proceso para obtener y analizar datos y la presentación de las conclusiones. Entonces, los pasos que vamos a seguir para realizar un proyecto de investigación, primeramente es la idea de la investigación. Posteriormente, el planteamiento del problema. El tercero, la elaboración del marco teórico, conceptual y textual. El punto 4, definición de la metodología. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar para poder establecerlo? Lo que es el plan de trabajo y el seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación. Todos estos 6 pasos que tenemos son los que llevan realmente a visualizar si el proyecto va a ser viable o realmente hay que retomar la idea o descartar esa idea. Ahora, el término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Esas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. ¿Sí? Entonces, como les decía, un proyecto realmente es un esfuerzo temporal. Entonces, ¿cuál es la estructura que debe contener un proyecto? Principalmente el título. El título es la parte más fundamental de cualquier proyecto de investigación. El título, de hecho, es la parte donde nosotros visualizamos realmente qué es lo que estamos esperando de ese proyecto. Es la parte donde el público objetivo va a decir, wow, me gusta lo que dice, me enamoro del título. Pero ¿qué pasa si el título no está redactado como debe de ser? Un título, por ejemplo, no puede llevar verbos en infinitivo. Algo que pasaba o ha pasado muy a menudo es el confundir un título con un objetivo específico, un objetivo general, en donde emplean como título, por ejemplo, desarrollar. Con que ya le pongamos un verbo en infinitivo, nos quita la palabra título. Deja de existir un título dentro de un contexto de un proyecto de investigación. Este, como dice aquí, debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe explicar el motivo del proyecto de investigación, como por ejemplo, la violencia intrafamiliar en la Ciudad de México durante el 2020-23. O sea, ya de ahí me hice la ilusión que voy a hacer un proyecto de investigación sobre violencia intrafamiliar. Entonces, la violencia. Entonces ya estoy dirigiéndome hacia qué nicho de investigación tengo que realizar. Posteriormente tengo que hacer mi formulación del problema y mi introducción, que eso era la descripción del proyecto. Realmente, ¿dónde lo voy a realizar? ¿Qué personas van a colaborar conmigo? ¿Por qué la importancia de ese proyecto? ¿Cuál es la problemática en sí de la sociedad que yo tengo? Es la exposición del tema a elegir, es realmente justificar, decir por qué estoy eligiendo este proyecto, por qué, o sea, cuál es la importancia que radica resolver ese problema. Es importante que el problema se plantee de más a menos, es decir, se debe partir de un tema amplio o de lo básico a lo complejo. Vamos a partir desde el punto más básico, es decir, cuál es lo menos difícil hasta lo más difícil que ustedes pudieron visualizar que se va a resolver para llegar a la etapa de desarrollo, que es la parte más importante del proyecto, ya que en ella se da respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas. En la etapa de desarrollo que nosotros vamos a estar viendo como la etapa de organización, que es una de las etapas fundamentales donde vamos a establecer los recursos materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos. Esa etapa es crucial, ¿por qué? Porque realmente aquí vamos a ver si ustedes establecen correctamente cada uno de esos recursos. Si, por ejemplo, que más adelante vamos a ver un ejemplo, que ustedes llegaran a establecer, no aplica, yo cuento con el recurso o no aplica ningún recurso, automáticamente el proyecto está reprobado. ¿Sí? ¿Por qué? Para cualquier tipo de proyecto
sea proyectos lucrativos o no lucrativos, se requiere recursos financieros, se requieren recursos materiales, se requieren recursos tecnológicos y se requieren recursos humanos. O sea, cada uno de los recursos nos facilitan el poder saber cuánto tiempo nos va a tomar llevar cada una de las actividades que tenemos que plantear. Entonces, esa importancia de no hacer una alusión de lo que ya contamos, si yo establezco una computadora como recurso material, yo establezco un recurso tecnológico como lo es el Internet o una impresora, requiero de un recurso humano que puede ser un coordinador, y yo pongo en mi recurso financiero no requiere o no aplica, lo dejo en blanco o ya cuento, automáticamente se visualiza como un proyecto no viable. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo vas a comprar la computadora? ¿Cómo vas a comprar o pagar el internet o la impresora? ¿Cómo le vas a pagar al recurso humano si no tienes recurso financiero? Tenemos que prever ese tipo de circunstancias para cuando se elaboren los trabajos. Ahora, llegamos a la etapa de las conclusiones. Tras el análisis se exponen las conclusiones a las que se han llegado y, como siempre lo hemos comentado, el último punto y no muy más importante, lo que es las fuentes de bibliografía, que tienen que estar basadas en APA, de acuerdo a lo que es el manual de Prepa en línea CEP. Este manual lo tienen ustedes en el foro de novedades, cuentan con ello también en las retroalimentaciones. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cada etapa, ahorita ya va a ser un poco más estricto la revisión, que ustedes realmente estén citando las fuentes en base al APA. Como lo dice el manual de citas y referencias, se citan fuentes propias, fuentes de las imágenes, fuentes tomadas de Internet, fuentes electrónicas, o sea, lo que emplearon como tecnología emergente también. Esto ustedes lo pueden visualizar en el manual. Ahora, como comentamos, etapa de organización. Entonces, ¿cuál es el significado de la etapa de organización? Dice, la definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de una estructura organizacional. Entonces, la estructura organizacional no solamente conlleva lo que es la parte de los recursos, viene lo que es la parte de la división del trabajo, viene lo que es un diagrama de flujo. Esto nos conlleva también a un organigrama, que el organigrama nos sirve precisamente para delegar responsabilidades y ver la jerarquía de comunicación que vamos a tener a través de líneas de comunicación. Ustedes dentro de la plataforma lo pueden ver como esquema de jerarquías, pero es lo mismo que un organigrama. No se confundan con un esquema normal, sino vienen con líneas de comunicación, que ahorita también lo veremos. Ahora, la importancia de la organización. La organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos, que eso es parte de la división del trabajo que proponía Adam Smith. Reduce los costos e incrementa la productividad. Reduce o elimina la duplicidad. Les voy a mostrar un ejemplo que realicé para ustedes. ¿Ok? Eso es un muy rápido que lo hice para que lo pudieran visualizar. Tiene lo que es las imágenes de Stop Bullying. Y mi frase o mi título detonador para las personas, para que puedan alcanzar mi proyecto es, ¿y tu hijo está seguro en la escuela? Di no al acoso escolar. O sea, yo quiero trabajar sobre el acoso escolar. Bien, mi breve introducción sobre mi problemática. El acoso puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. Aquí estoy incluyendo a una sociedad en general. No me estoy especificando si docentes, si padres de familia, estoy ampliando a un público en general, a toda la sociedad. El acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. Es importante hablar con los niños para determinar si el acoso escolar u otra situación constituyen una preocupación. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio de Samal, Yucatán, es el acoso escolar, no solo por parte de los alumnos, sino hasta por parte de los padres de familia y docentes, un problema grave que atacar. Aquí ya definí a dónde estoy trabajando. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicar de cualquier nivel escolar el acoso en los niños.
Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas. Cuando yo ocupo la palabra solicitaré permisos debidos, eso es que yo voy a licitar, más no les voy a pedir que trabajen para mí o que funjan como un personal directamente conmigo, porque eso también es una parte muy importante, que en el recurso humano no vayan a establecer personal de gobierno. Tenemos que pensar que ningún personal de gobierno va a trabajar a nuestra disposición. No podemos ser jefes de un personal de gobierno. Que querramos que participen, que querramos, eso es ajeno a. Tenemos que establecer estrategias, tenemos que tener personal, tenemos que tener recurso humano acorde a nosotros, lo que requerimos para el proyecto, pero con soluciones externas a lo que es el proceso de gobierno para orientar a los estudiantes a alzar la voz. Esto se refiere a defender sus derechos que tienen como niños. El objetivo general, como lo habíamos comentado, estructura, verbo en infinitivo, conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos. Los objetivos específicos son aquellos pequeños pasos que nos sirven para cumplir el objetivo general, que de igual manera van estructurados igual que el objetivo general. Implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas. Realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto en el sector docente como padres de familia. Realizar talleres con un especialista psicólogo sobre las consecuencias del acoso escolar. Y por último, establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad de Yucatán. Ahora, ¿qué es lo que yo espero de ese objetivo específico y de mi objetivo general en sí? En global, son mis metas. Mis metas serían evitar el abandono escolar en las escuelas de Izamal, Yucatán en el 2023. Crear un programa de escuela segura por los docentes y padres de familia. Brindar importancia a los conflictos entre los estudiantes. Prestar atención a las señales de los niños que son hostigados. Que los padres de familia, maestros y personal trabajen en conjunto con diferentes dependencias gubernamentales o privadas. Aquí ya delimito que quiero que trabajen en conjunto, pero no estoy diciendo que yo lo voy a hacer, sino lo que se hace es planteárselo, es decir, yo le voy a llevar mi proyecto, que lo validen y si les parece van a decir, va, este proyecto es viable, lo ponemos a prueba. Crear un grupo de especialistas para orientar a los niños que son acosados y los acosadores y realizar brigadas de atención a niños vulnerables con el apoyo del DIF en el 2023-2024. Porque como bien comentábamos, un proyecto social es a largo plazo. Los objetivos específicos son a corto y a mediano plazo. Y las metas es lo que yo quiera cumplir, pero no en un plazo prolongado que diga algo infinito. Ahora, con todo lo que yo establecí, que precisamente ustedes ya tienen sus retroalimentaciones en sus actividades, con los puntos que podemos mejorar para esta fase que estamos elaborando, ahora, en lo que es la actividad, nos va a solicitar esta tabla, la que ustedes están visualizando en pantalla. Esta tabla lo que nos pide es las tres fases que son actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. Es qué voy a realizar antes, qué voy a realizar durante el proyecto y qué voy a realizar al final del proyecto. Entonces, ustedes tienen que establecer qué actividades van a realizar. Por ejemplo, mi actividad 1, difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que está pasando y lo que está provocando. O sea, qué daño está provocando lo que es el acoso escolar. Entonces, esa es mi actividad 1. Es muy importante, precisamente, como manifiesta la actividad, respetar la nomenclatura. Nos pone actividad 1, va acompañado de las tareas que ustedes consideren que están acordes a su actividad. Si quieren poner tarea 1.1, 1.2, 1.3, es válido. Pueden poner actividad 1, actividad 2, actividad 3. Dentro de la primera fase también es válido, porque a lo mejor su primera fase sea muy larga, sus actividades de desarrollo sean concretas y sus actividades de concreción sean intermedias, dependiendo las necesidades de su proyecto. Buenas noches, María Isabel. Entonces, ¿cuál es mi tarea 1.1? Crear sitios de internet, páginas en Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp entre la comunidad. ¿Por qué las redes sociales?
porque como hemos estado viendo dentro de los foros de clase, las redes sociales es un auge actual, donde hay millones de personas, donde hay colaboradores, donde podremos encontrar gente joven, adulta, de todo tipo, y podemos buscar estrategias para poder acercarnos. Entonces, dentro de mi primera actividad, ¿qué voy a requerir? Los recursos materiales serán una computadora, un celular, una impresora, hojas, en recursos tecnológicos, internet, software, sistemas de gestión, bases de datos. Y en mis recursos financieros, aquí estos recursos financieros, ustedes lo pueden estimar. Por ejemplo, yo digo, ¿cuánto me va a costar una computadora a lo mejor? 6,000 pesos, la más económica. Un celular de 3,800, 4,000 pesos. Una impresora de 3,000 pesos. Y unos cientos de hojas de, vamos a ponerle 1,000 pesos. Entonces yo estimo un recurso junto con el recurso tecnológico y mi recurso humano de 20,000 pesos, pero le aplico una palabra trampa. Esta palabra trampa, ¿qué quiere decir? Que me amplía la cantidad de recursos que ya tengo estimado. Por eso le pongo recursos estimados. Si, por ejemplo, ustedes dentro de su fase no pueden o no saben estimar los recursos, les sugiero que solo pongan la palabra recursos estimados, recursos monetarios o efectivo o dinero en efectivo. Con eso basta para tener ya establecido que ustedes van a requerir de efectivo para poder solventar recursos materiales, recursos tecnológicos y recursos humanos. Pero sí les digo que es muy importante establecer correctamente cada uno de los recursos que van a necesitar. Porque, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo aquí pongo el recurso financiero, no requiere, no requiere, no requiere, no requiere? Entonces me voy a preguntar a mí mismo, ¿cómo va a funcionar su proyecto? O sea, ¿de qué manera van a solventar sus gastos y sus costos? ¿Cómo van a llegar a la etapa del cronograma de trabajo si no tienen establecido muy bien sus recursos financieros? El proyecto no es viable. Entonces, lo que ustedes verán en su retroalimentación será esas partes de la no viabilidad, de la no factibilidad, de la importancia de los recursos de cada uno. ¿Por qué? Porque en base a eso, ustedes abajo tienen unas preguntas y en esas preguntas les dicen ahí, por ejemplo, que cuál es la importancia de cada uno de los recursos, que se refiere a los recursos financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos y recursos humanos. ¿Y cuál es el recurso que ustedes consideran más importante para su proyecto? Que de igual manera es relativo a estos recursos. Entonces, si ustedes no establecen bien los recursos, ¿cómo puede ser que lo tengan? Si los recursos son donativos, recursos monetarios. Es la forma en que se pone para un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque el recurso monetario, en el recurso monetario viene establecido la palabra donativos, viene ofrecido la palabra, viene incluido la palabra, si por ejemplo es ahorros o aportaciones, aportaciones voluntarias, lo ponemos como recurso monetario. Cuando llegamos a la etapa, por ejemplo, de un estudio financiero, dentro del estudio financiero ustedes tienen que delimitar cuánto donativo van a ocupar o el recurso estimado de lo que van a recibir. ¿Por qué? Porque a través de ese recurso, de esos donativos, que lo podemos encontrar, por ejemplo, Esteban, no es necesario que pongas una cantidad porque no sabes literalmente cuánto vas a recibir. Por eso precisamente vamos a delimitarlos exclusivamente con recurso monetario. Con esa parte le voy a dar alusión de que usted ya tiene contemplado todos los recursos que va a establecer, materiales, tecnológicos y humanos. Solo la palabra recursos materiales. María del Carmen Castañeda, adelante. Veo que levantó su manito, si gusta participar. Ok, creo que no. Bueno, entonces, como les comentaba a Esteban Galarza, recursos monetarios. Con que establezca esa palabra o recursos estimados, con eso es suficiente. Ahora, para sus actividades de desarrollo es lo que voy a realizar durante mi proyecto. Por ejemplo, si yo ya establecí que mi primera actividad voy a difundir información a través de mis redes sociales, ¿cuál es mi siguiente etapa? De acuerdo a mis necesidades. Es participar en las medidas para la disminución del acoso escolar y sus efectos negativos, promoviendo la participación de los interesados. ¿Por qué de los interesados? Porque con esto yo hago un amplio panorama de que no solamente la sociedad de mi colonia o de mi ciudad pueden participar, sino todas aquellas personas realmente que quieran participar lo pueden hacer.
Ahora, ¿qué voy a hacer en mi tarea, perdón? Subir a las redes sociales las causas y consecuencias del acoso escolar. ¿Por qué vuelvo a emplear? Porque estoy utilizando en mi actividad una, las redes sociales, que es una herramienta muy poderosa. Entonces, si yo en una de mis actividades de desarrollo subo información a las redes sociales, va a haber gente que quiera visualizarlo. Adelante. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, sí, lo escucho, perfecto. Ah, es que no se escuchaba, maestra, estaba hablando solita. Ah, ok, ok, Bueno, a mí se me generó una duda en la parte donde dice recursos tecnológicos. ok. Por ejemplo, si yo cuento con una computadora y con una impresora, ¿cómo le podría colocar ahí en esa parte? Precisamente es lo que le comentaba, no se puede hacer alusión de lo que ya cuentan. Eso es un proyecto de investigación. No es, por ejemplo, si lo que ustedes ya cuenten en casa, si cuentan con impresoras, si cuentan con computadoras, si cuentan con celular. Ustedes van a establecer los materiales que requieren, los recursos tecnológicos, y van a estimar el costo. Es establecer todo lo que necesitan para llegar al estudio financiero. En ese estudio financiero es cuando se delimita cuánto capital, cuánta inversión inicial ustedes van a requerir para poder iniciar ese proyecto. Ok, muchas gracias. De nada. Respondiendo, veo una pregunta aquí. La tabla la realizo en Excel. Bueno, ustedes pueden ocupar la tecnología emergente que ustedes requieran o ustedes se les facilite. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Word, pueden utilizar todas las herramientas que también tiene Word para poder utilizar su creatividad. Por ejemplo, la que ustedes visualizan en pantalla, yo la hice en Word. Ustedes pueden emplear su creatividad a como ustedes deseen y plasmarlo. Lo que sí nada más, lo que se verifica, por ejemplo, es la parte de que contenga la información adecuada. Las columnas, que esté la nomenclatura correcta, que tenga cada uno de los recursos establecidos y que vaya acorde a las actividades que ustedes están plasmando. Entonces, como les comentaba, una subtarea, por ejemplo, de mi actividad 3 o mis actividades de cierre, que es programar horarios de atención y crear grupos en las escuelas, crear los programas de políticas y reglas de nuestro proyecto. Aquí yo estoy creando ya un espacio virtual para atención hacia las personas y un espacio físico. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi tarea? Desarrollar un sitio web para dar seguimiento a casos de acoso escolar anónimamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber personas que digan, ¿sabes qué? A mí no me gusta ir, o sea, no me gustaría que vieran mi nombre, entonces se puede hacer anónimamente. Y mi otra tarea sería establecer oficinas físicas para dar apoyo psicológico y legal a los casos de acoso. Cuando yo establezco cada una de mis tareas, automáticamente ya tengo mis recursos. Pero llegamos a la parte importante, recursos humanos. Dentro de la tabla que ustedes visualizan en el módulo, les aparece una o dos personas encargadas de, por ejemplo, de hacer algo. No vayan a establecer en el recurso humano uno o dos personas, porque uno o dos personas, ¿quiénes son? Uno o dos personas, ¿qué funciones hacen? Uno o dos personas, ¿qué conocimientos tienen? Entonces, si van a establecer una persona, por ejemplo, con conocimientos en informática, y ustedes ya saben que van a requerir un técnico de informática, pueden poner un técnico de informática, pueden poner al líder del proyecto, que ustedes son los líderes de proyecto. Se pueden denominar líder de proyecto, encargado de proyecto, director de proyecto, gerente de proyecto, como ustedes se quieran visualizar. Si yo mi fase estoy viendo de que necesito un licenciado en educación porque es un problema de docencia, lo voy a poner un licenciado en educación, una psicopedagoga especializada en programación neurolingüística, porque es la que voy a requerir para que dé las pláticas a los estudiantes sobre acoso escolar. Entonces, ¿qué más voy a requerir de acuerdo a mi proyecto? Ah, importante, los colaboradores, la sociedad, el público en general, mi técnico, como vuelvo a repetir, el técnico en informática, pero le voy a añadir un abogado. ¿Por qué? Porque ese abogado me va a ayudar precisamente a llevar a cabo todas las diligencias que tenga por parte de problemas de estudiantes, problemas de profesores, problemas de la sociedad. Voy a requerir de docentes porque es participación también, o sea, los docentes como medio de participación. Y vuelvo a repetir la parte de los colaboradores, porque ustedes tienen que visualizar qué recurso humano
va a participar en cada una de sus actividades. ¿Por qué? Al establecer correctamente todo esto, cuando ustedes lleguen a la semana 3, este cuadro lo van a desglosar en uno parecido, pero a ese cuadro se le va a aumentar dos columnas más, que es un tiempo total y tiempo de inicio y tiempo de fin de cada una de esas actividades para la elaboración de un cronograma. Pero eso lo veremos hasta la semana 3. Se acabó los primeros 30 minutos, me voy a desconectar de esta sesión y nos volvemos a reconectar con el mismo link, por favor.